cómo ha costado este semestre? Yo sé que ha sido bastante pesado para ustedes. Yo les agradezco la paciencia que me han tenido todo este semestre. Ha sido a veces difícil de llevar todas las obligaciones al día. Yo he tratado de hacerlo en la medida de lo posible, pero bueno, a veces no se puede, ¿verdad? Por eso les agradezco la paciencia y a veces con los errores en la parte de mediación virtual y todo esto, que, ¿verdad? A veces a uno se le va. Nos queda solo esta clase. Yo la voy a dedicar a la resolución de ejemplos del tema de diseño de columnas, que es lo que más interesa que ustedes manejen por ahora. Eso sí, sabiendo que esto no es lo único que involucra el diseño, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a diseñar una columna, van a tener que verificar posiblemente mucho más cosas que las que estamos viendo acá. Pero, digamos, en el caso de estructuras de acero, ustedes van a llevar el curso eventualmente, digamos, si esa es su área de interés, y ahí pueden complementar con lo que estamos aprendiendo acá. Entonces voy a grabar. Recording in Y vamos progress. a resolver, bueno, yo tengo pensado resolver 3 ejercicios. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Espero que sí. El primero es parecido a uno que ustedes tienen de tarea, en donde tenemos una columna que tiene un apoyo articulado en la base y tiene 2 apoyos intermedios. Debemos decir que aquí hay una barra y que por aquí hay otra. Entonces lo que vamos a hacer es averiguar el P admisible, la carga axial que puede soportar esta columna. Vamos a ver, disculpen, que ahora sí. Y la distancia entre estos apoyos vamos a verlo por acá. Son 10 pies. 10 pies. Esto está apoyado de esta manera en la dirección débil. Entonces la separación en la dirección débil son 10 pies, como se ve acá. Y la separación en la dirección fuerte serían 20 pies. Vamos a usar una columna cuya sección transversal es de 14 por 99. Y entonces, bueno, el grado del acero es 50. O sea que voy a ponerlo así. Es acero grado 50. Y eso lo que significa es que su esfuerzo de influencia es 50 kd6. O sea, cuando ustedes tengan un acero, le digan acero grado 36 o acero grado 50, eso lo que quiere decir es que su resistencia de influencia es de ese número precisamente. Y de hecho, cuando tomen el curso de concreto reforzado, ustedes van a ver que las varillas de refuerzo, usualmente aquí en nuestro país se usa grado 60 o grado 40. Entonces ya saben que es eso también, ¿verdad? Entonces tenemos esa resistencia de fluencia. Creo que eso es todo. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la fuerza admisible. Es prácticamente igual al que ustedes tienen de tarea. Entonces, si ustedes gustan, pueden usar esto de ejemplo para resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son esas propiedades de esa sección transversal. Entonces,
En la tabla 4A del libro de Popov, ustedes la pueden encontrar. Es una 14 por 99 y dice, bueno, es una sección, vamos a hacer un esquema de la sección, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les hago, les quiero hacer en este momento es, ¿a qué le llamamos la dirección fuerte y a qué le llamamos la dirección débil? Esta es la viga W14 por 99. ¿A qué le llamamos dirección fuerte? ¿Qué creen ustedes que es la dirección fuerte? Sí, y entonces, ¿cuál es la dirección de la sección transversal que tiene más resistencia por pandeo? ¿Perdón? ¿Cuál es? Ajá, ¿cuál es ¿sí me están escuchando bien? Ah, ok. ¿Cuál es la dirección? Usted me dijo una respuesta y es correcta. Es la dirección en la cual tenga mayor resistencia al pandeo. Entonces, ¿cuál es esa dirección? Exacto. Perfecto. Entonces, nosotros cuando vayamos a buscar en las tablas, nos va a dar un momento de inercia en X y un momento de inercia en Y. Eso es lo que tenemos que ir a buscar porque el radio de giro, R, es raíz cuadrada de I entre A. En este caso, el IX para esta columna, dice en esa tabla, en la 4A, que son 1110 en la dirección fuerte, o sea, IX, y 402. 1110, 402 pulgadas a la 4. Entonces, asociado a estas características, yo puedo calcular un radio de giro. El área de la sección transversal dice en esta tabla que es de 29.1 pulgadas al cuadrado. Entonces, con esto de acá, nosotros vamos a calcular Rx, que va a ser Ix entre A, y ya les voy a decir cuánto es. Yo lo tengo en una hoja de cálculo por acá. Ix son 1110 y el área son 29.1. Entonces, el radio de giro son 6.18 pulgadas. Y este RY es Y entre A, y ya les voy a decir cuánto es. Aquí tenemos 402 pulgadas a la 4 y el área es 29.1, entonces el radio de giro es 3.72 pulgadas. Entonces, como lo decía usted muy bien, este es el eje fuerte y este es el eje débil. Esto es muy evidente porque lo que nosotros queremos es, de acuerdo con las fórmulas del pandeo crítico, eso va a depender del radio de giro, ¿verdad? Y depende de la razón LE entre R. Si ustedes se acuerdan de la fórmula del pandeo crítico, eso es lo que nos está diciendo. Sí, claro. Ujú. ¿Cuál? KCR o sigma C.
KCR, no, no hemos visto nada llamado KCR. Usted debe referirse a K sub B. Sí, no, 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 en todos los casos no es igual a uno, depende de los apoyos, ¿recuerda? Pues, ¿será que no se los apunté? Ah, bueno, pero es que la longitud efectiva es LE es igual a KE por L. Entonces, si L, sí, pero ojo lo que le voy a decir. Si L es 0.7, L, ¿cuánto es K sub B? Ujú. Ya, ok, ok, perfecto. O sea, está implícito, en otras palabras. Está implícito ahí en lo que yo les puse, cuál es el caso B, ¿verdad? Muy bien, entonces, continuando con esto, vamos a calcular el P admisible. Y para yo poder saber cuál es el P admisible, siempre, 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 ustedes tienen que revisar las dos direcciones de la sección transversal, a menos de que sea cuadrada, ¿ok? Porque puede ser que en una dirección esté mejor apoyada que en la otra, a pesar de que tenga menos radio de giro. Este es el caso, precisamente. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a analizar eje fuerte y vamos a calcular el P admisible. Entonces, de acuerdo con el, bueno, aquí no lo indiqué, pero aquí vamos a resolverlo con el método ASB. ¿Ok? Eso es parte del enunciado. Y nosotros tendríamos que decirles a ustedes cuál usar. Y si no le decimos cuál usar, ustedes usan el que así de fácil. ¿Verdad? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es revisar el límite del test. Una pequeña consulta. Sí, claro. Eh, es que, bueno, no sé si recuerdo mal, pero otra forma de verlo del eje fuerte era ver cuál tenía el mayor valor de inercia también. Pues sí, porque el área es constante, ¿verdad? Entonces, indirectamente, el que tiene más inercia es el eje fuerte. Ah, ok, perfecto, gracias. Aquí yo nada más estoy usando el concepto de radio giro porque es el que vamos a ocupar ahora para calcular todo lo que sigue. El límite de vertez, precisamente necesito radio giro, ¿verdad? Entonces, el límite de vertez es LE entre R, tiene que ser menor que 200. Eso es lo que nosotros vimos en la clase anterior. Y lo pueden verificar ustedes también en las diapositivas que nosotros les entregamos, ¿verdad? Si el LE entre R es mayor que 200, entonces definitivamente hay que cambiar o el L o el R. Y cambiar el L significa, digamos, poner más apoyos o poner un apoyo mucho más fuerte. Por ejemplo, cambiar de articulación a encotamiento o cambiar la sección transversal a través, eso se va a visualizar o se va a visibilizar en el R. Entonces, en este caso es RX, ¿verdad? Ahora, LE para apoyo simple es, bueno, como lo acabamos de decir, cae por E por L, y para apoyo simple, KE es igual a 1.0. Entonces, LE es, para el eje fuerte eran 20 pies. Y 20 pies lo vamos a transformar a pulgadas. Entonces multiplicamos por 12 y esos son 100, 240, ¿verdad? 240 pulgadas. Entonces,
estos son 240. Vamos a ver si lo puse bien en el enunciado. En el eje débil son 10 pies y en el muerte 20, sí, correcto. Entonces L entre R, X, eso me da acá en la hoja de cálculo 38.86. Y vean que ese es un parámetro que no tiene dimensiones y solo lo voy a comparar con ese límite de 200 que tampoco tiene dimensiones y entonces vemos que es menor que 200. Por lo tanto, la sección está bien, no hay que cambiarla. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Luego, vamos a verificar o calcular la razón del test para la cual se produce la afluencia, ¿verdad? El C sub C. Y ese C sub C, si ustedes lo buscan en sus notas, es con esta fórmula. Es raíz cuadrada vamos a ver, raíz cuadrada de 2 pi al cuadrado E entre sigma Y. Vean que no depende de la sección transversal, depende solo del material. Y el material está, digamos, representado por el módulo de elasticidad y también por el esfuerzo de defensa. Esto es 2 pi cuadrado por 29.000 KSI, creo que no lo puse en el enunciado, sigma Y del acero, perdón, el la elasticidad del acero, sigma Y se lo puse, es 29.000 KSI. Ok, entonces, eso es 29.000 entre 50. Y esto da, ahorita les muestro la hoja de cálculo, 107. Ok, ese es el C sub C. Y yo lo que tengo que hacer ahora es decidir si esto es una columna intermedia o columna larga. Entonces, como C sub C es mayor que L entre R, entonces esto quiere decir que es una columna intermedia. Quizás es más fácil de visualizarlo de acuerdo como nosotros lo definimos, ¿verdad? L entre R es menor que C sub C. Además, lo voy a poner acá, así, porque así es como lo tenemos en las notas. L entre R es menor que C sub C, ¿verdad? Eso lo pueden, de nuevo, lo pueden verificar en las diapositivas y en el material que yo les di en el caso anterior. Entonces, es una columna intermedia y voy a necesitar calcular un factor de seguridad con una fórmula ahí toda exótica, dámosle ese nombre. 3L entre R entre 8 C sub C menos L entre R al cubo entre 8 C sub C al cubo. Es nada más de sustituir, ya nosotros tenemos ese L entre R y tenemos el C sub C. Y para este caso, ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 1.80. Luego vamos a calcular el esfuerzo crítico por compresión. Voy a ponerlo de una vez, el admisible, porque así lo tenemos en la presentación. El admisible, la fórmula para cuando tenemos el caso de columna intermedia es la siguiente. 1 menos LE entre R al cuadrado. Y aquí, por favor, pongan atención en un detalle. Esto es al cuadrado.
yo lo estaba revisando de las notas de la clase anterior y a mí se me fue ponerles ese cuadrado ahí. Entonces, por favor, noten que esto va al cuadrado, no es elevado a la 1, ¿ok? Eso está incorrecto en lo que yo les di la vez pasada. Ok, entonces esta es la fórmula que hay que aplicar. Si ustedes hacen ese cálculo, el esfuerzo admisible da 26.91 KD6. Ok, entonces la fuerza admisible en compresión, ¿cómo se calcula? Yo sé que esfuerzo es P entre A. Entonces P es igual a sigma por A. Entonces la fuerza admisible es el esfuerzo admisible por el área. Entonces esto sería 26.91 KSI por el área que dijimos que era 29.1 y entonces eso nos da 783 kilos. Esto es para el eje fuerte, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Está fácil, ¿verdad? Todo aquello, el desarrollo de las ecuaciones diferenciales son importantes y todo, pero al final la aplicación es bastante sencilla. Ustedes pueden ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora analicemos el caso del eje débil. Hacemos todo exactamente igual. Entonces, L entre RY es, en este caso, 32.29, Profe, que es menor que 200. Ajá. perdón, una consulta. La condición esta de que L entre R sea menor a C sub C abarca tanto columna intermedia como columnas cortas, ¿verdad? Sí, pero recuerde que las columnas cortas fallan eh, por esfuerzo de compresión solito. No sé si me explico. Usted Ok, puede calcular usted puede hacer todo este desarrollo, ¿verdad? Y le recomiendo que haga este ejercicio. Y es más, ahora lo podemos hacer en la hoja de cálculo. Si yo hago esta longitud, ¿dónde está la longitud? De 20 pies, yo la empiezo a hacer más y más corta, ¿verdad? Primero me va a empezar a dar que tengo que usar la otra fórmula. No, perdón, no, disculpe. Si yo tengo una columna larga, uso la otra fórmula. Pero si yo empiezo a reducir la longitud de esto, me va a empezar a dar un esfuerzo admisible tal que eh, lo que rige es el sigma y. En realidad esto va a empezar a hacerse cada vez más y más pequeño. Veámoslo con esta fórmula, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando LE tiende a cero, compañero? bueno, el signo admisible queda dependiendo del sigma Y, digamos. Ajá. Y eso, entonces, si esto tiende a cero, este término de acá me queda 1, ¿verdad? Que está subrayado con gris. Entonces, si eso tiende a cero, y LE tiende a cero, sigma admisible tiende a sigma Y entre FS. Entonces también me está diciendo que falla por compresión, por el sigma Y. Sí, perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Ya? Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron eso? ¿A alguien no le quedó claro eso?
Si la columna es muy corta, nada más fluye. No se pandea. Y eso es lo que nos demuestra esa ecuación que está en color gris acá. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir. Entonces, este 32.29 también es menor que 200, entonces estamos bien. No hay que cambiar la sección. ¿Ok? Vamos con el C sub C. El C sub C es igual, ¿cierto? C sub C es el mismo porque depende solo del material, no depende de la geometría ni de las propiedades de la sección transversal. O sea, no depende de los apoyos ni de la sección transversal. Depende solo del material. Entonces también es una columna intermedia. L entre R y Y es menor que C sub C. Esto es una columna intermedia. ¿Ok? Entonces calculamos el factor de seguridad con la misma fórmula. Y para este caso me va a dar 1.78, muy parecido al caso anterior. Luego el sigma admisible para columnas intermedias va a ser 27.5. Es nada más en lugar del LE entre R, ¿verdad? Eh, para el eje fuerte, ahora estamos sustituyendo para el eje débil. Solo que el LE ahora es, bueno, eso no lo apunté acá, pero el LE es 10 pies, ¿verdad? O sea, 120 pulgadas por aquello, ¿verdad? Porque tenemos más apoyos. Veanlo acá. Tenemos más apoyos en la dirección débil. Entonces, ahora eso es lo que cambia y el esfuerzo, o la fuerza admisible, nos va a dar 800 kits. Entonces, ¿cuál es la verdadera fuerza admisible para esta columna? ¿783 o 800 y por qué? 783, Ajá, ¿y por qué? porque falla esa primero antes de que el otro falle. Correcto. Entonces, la fuerza admisible es 783 kits. Y vean lo que les estaba diciendo anteriormente. El eje fuerte tiene más sección, pero resiste menos, porque tiene menos apoyos. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un ejemplo en la tarea que es prácticamente igual a este. Entonces ahí lo pueden ver. Profe, ¿Sí? la verdad no me queda como muy claro porque se escoge la mayor. No, se escoge la menor, Ah, ¿cuántos queda la segunda, perdón? 800. Ah, ok. Ah, es que vi un 600. Todo bien, profe. Gracias. Ah, sí, sí, eso es. Tal vez mi 8 quedó ahí feo. Voy a ponerlo mejor. 800. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vean, les voy a enseñar aquí brevemente la hoja de cálculo. Así, no la hice muy fancy ni nada, así muy sencillita. Entonces, quiero que tengo son las propiedades del eje fuerte. Lo puedo escribir aquí, tal vez. Eje fuerte, eje débil. Me disculpan que está sin tilde ni nada porque lo tengo teclado en inglés para hacerlo más rápido. Ok, entonces, estos son los datos de entrada. Yo siempre recomiendo que cuando ustedes hagan una hoja de cálculo,
pongan los datos de entrada siempre juntos y los indiquen con un color diferente para que ustedes sepan que, bueno, esto debería ser un dato de entrada también. Entonces, de hecho, lo voy a cambiar acá. Voy para acá. Lo indiquen con un color diferente para que no se les olvide que esos son los únicos que deben cambiar. Ustedes empiezan a mezclar, ¿verdad? Y a poner aquí todas estas fórmulas y meter un dato acá y no lo identifican, entonces no tienen como un control de qué es lo que está modificando. Entonces, con base en estas propiedades, yo estoy calculando aquí, estoy volviendo a calcular la longitud, pero en pulgadas, vean que es 20 por 12. La longitud efectiva es el K efectivo por la longitud. El radio de giro es la raíz cuadrada de I entre A. La razón de Bertés es L entre R. Y aquí tengo una verificación, ¿verdad? Que yo le estoy poniendo acá que sí es menor que 200, entonces está bien, y si no, excede la Bertés. Luego estoy calculando el C sub C. Esto es con el método ASD, ¿verdad? Entonces el C sub C es 2pi por 2pi al cuadrado por el módulo de elasticidad entre el esfuerzo de influencia. Y entonces, como el LE entre R es menor que este C sub C, es una columna intermedia. Entonces lo hago con un condicional. Aquí lo tengo de manera tal que pueda calcular el esfuerzo admisible en el caso de que sea una columna larga, para poder escoger un esfuerzo admisible al final, ¿verdad? Eso no tiene ninguna relevancia en el ejemplo que les acabo de dar, porque no se da la situación en la cual la columna es larga. Pero si yo aquí empiezo a aumentar la longitud entre apoyos, ¿verdad? En algún momento me va a dar una columna larga. Aquí pareciera ser bastante exagerado, pero bueno, acá si empieza, entonces ya es columna larga, y entonces aquí el que tengo que usar como admisible, este de acá, entonces lo voy a señalar con un color diferente para que se sepa que ese es el que uno escoge, y la carga admisible depende de este. No sé si me expliqué en esa última parte, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el diseño de una hoja de cálculo, tienen que considerar todas las posibilidades, ¿verdad? Entonces, yo aquí estoy tomando en cuenta la posibilidad de que sea una columna larga. Entonces, para la columna larga, el esfuerzo admisible se calcula con la otra fórmula que está en las notas que ustedes tienen. Entonces, aquí yo digo, si la columna es larga, o sea, si el valor de L entre R excede S sub C, entonces deme el valor admisible de la columna larga, y si no, de la columna corta. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, y para ilustrar también la pregunta del compañero, si esto empieza a ser más pequeño, entonces yo voy a tender a, este esfuerzo admisible va a tender a ser el esfuerzo de, de fluencia, eso sí, con un factor de seguridad de 1.92, que era lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces yo aquí le hago 0, depende a esto. 1.67 era el factor de seguridad que nos va a quedar acá. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de una hoja de cálculo así muy sencillito. Para que ustedes vean que también esto es útil para la resolución de problemas. Voy a hacer otro ejemplo acá. Los problemas de diseño, yo siento que son más fáciles conceptualmente que los problemas de análisis, ¿verdad? De cálculo de fracciones y demás. Pero, bueno, en este caso el diseño de columnas por el vertex es bastante sencillo. No hay que hacer mucho cálculo. Lo
Lo que pasa es que a veces los problemas de diseño sí pueden ser complicados en el tanto de que, bueno, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y eso no ocurre cuando uno está haciendo el análisis, ahí nada más uno pues encuentra un valor. En el caso de diseño sí hay que tomar decisiones y a veces no está claro cuál es la decisión, la mejor decisión. Y lo otro es que a veces el procedimiento de diseño puede ser muy largo y si uno comete un error en las primeras etapas del diseño, entonces hay que hacer el recálculo de todo y por eso es que es importante que ustedes aprendan a usar las zonas de cálculo, ¿verdad? Bueno, el otro ejemplo que tengo es así. Profe, Sí, perdón, es que, bueno, tal vez es una pregunta muy tontilla, pero es que no me queda muy claro, digamos, ¿cómo sé yo que el LE para el eje fuerte es 20 y el LE para el eje débil es 10? Es que se me confunde un toque tal vez con lo de los apoyos. No sé si podrá explicarlo un momentico, ¿no? claro, claro, ya lo voy a explicar de nuevo. Ok, aquí, en esta circunstancia en particular, o sea, de acuerdo con lo que yo les estoy dando, ya usted no se tiene que preocupar por escoger cuál es cuál, ¿verdad? Ahí le estoy diciendo yo, en el eje débil es 10 y en el eje fuerte es 20. Ahí no se tiene que preocupar usted por eso. Sin embargo, puede darse la situación en la cual a usted le dan un dibujo y usted tiene que inferirlo, porque le pueden a usted dar la viga de esta manera, en 3 dimensiones, ¿verdad? Y le pueden decir, bueno, yo tengo un apoyo acá. Y eso es, digamos, de hecho, lo que aparecía en la comprobación de lectura, ¿verdad? Tengo un apoyo acá y luego, esa es la viga, y luego tengo uno por acá, uno con otro color. Tengo bueno, aquí tal vez no se ve tan claro. Tengo un apoyo por acá y tenemos una articulación en la base. Tengo otro apoyo por acá. Entonces, vea que aquí en este otro dibujo, aquí la longitud libre en el eje débil es esto. Y la longitud en el eje fuerte es esta. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la longitud del eje débil y cuál es la longitud del eje fuerte? Depende de dónde estén los apoyos. Entonces, usualmente yo voy a tener el eje fuerte donde tengo donde tengo las alas, que es lo que me va a generar mayor momento de MS. Entonces, el apoyo para el eje fuerte son estos que están aquí. Voy a pintarlos ahora de otro color, de este color. No sé si con eso le queda claro. Sí, profe, ahora sí, es que me estaba confundiendo porque no entendía que era como la longitud entre los apoyos, pero ahora sí. Muchas gracias. Sí, es la longitud entre los apoyos. Y esa es la longitud. Usted va a tener que evaluar si hay que cambiar el LE, digamos que es el efectivo, va a tener que evaluar si yo tengo que cambiar el KE de uno a otro valor. Aquí KE para los dos casos es 1, porque son apoyos simples, ¿verdad? Pero si yo hubiera dicho, borro el de acá y este, y ahora digo que está empotrado aquí arriba, digo que está empotrado aquí arriba,
Entonces ya el KE no es 1. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, ok, con gusto. Ok, entonces ahora voy a hacer un ejercicio en donde tenemos una columna. Estoy dibujando esas rayas acá para demostrar que este es el eje fuerte, ¿verdad? Estas rayas de acá son las alas de la columna. Tengo una fuerza que está siendo aplicada de manera excéntrica. Y está a una distancia de 200 milímetros. ¿Cómo puedo aplicar una carga excéntrica ahí? Bueno, puede ser que yo tenga un elemento aquí de acero. Esto es común, ¿verdad? Tengo un elemento de acero. Puede ser un angular. Y entonces aquí yo puedo hacer que lo voy a soldar o lo puedo poner pernos acá. Entonces yo digamos que tengo unos pernos. Y por acá está, hay unas tuercas y por acá está esto. No sé si me explico. Entonces es una carga excéntrica. Entonces lo que yo voy a hacer, bueno, voy a dar algunos datos del problema. Dice que esto es una viga W310 por 74. La longitud efectiva, aquí me lo están dando de una vez, es 4.5 metros. El módulo de elasticidad es 200 gigapascales. El esfuerzo de referencia son 250 megapascales. Y para esta sección transversal de W310 por 74, el área es de 9.420 milímetros al cuadrado. El radio de giro de una vez lo tengo acá, es de 132 milímetros en X y en Y es de 49.8 milímetros. Y el módulo de sección elástico en el eje fuerte es de 1050 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza admisible? Ok, entonces veamos que aquí lo que tenemos es una condición de flexocompresión, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que calcular el esfuerzo admisible en compresión y el esfuerzo admisible en flexión. Veamos entonces primero que tenemos el momento, que es 0.2 por P. Esto está en unidades de fuerza por metro. O hagamos una cosa, de una vez digamos que eso está en newtons por metro, para usar newtons. ¿Okay? Y nosotros tenemos una fórmula de interacción, ¿de acuerdo? La fórmula de interacción dice que la fuerza P entre el esfuerzo admisible de compresión más M entre S por el esfuerzo admisible de flexión tiene que ser menor o igual que 1.
Eso es lo que ustedes tienen en las notas. Ok, en este caso no hay que hacer la iteración porque ya nosotros tenemos la sección transversal. En realidad, bueno, aquí si ustedes lo ven, estrictamente hablando, esto es P entre A, perdón, eso me faltó, pero estrictamente hablando, esto es un más y un menos. Pero el caso del menos no lo vamos a considerar porque lo que queremos es saber comparar esfuerzos de compresión con compresión, ¿verdad? Si nosotros calculamos el esfuerzo de tensión va a dar menor que, bueno, lo podemos hacer. Lo voy a hacer completo para que quede ahí completo. Pero lo que estoy diciéndoles en este momento es que ocupamos garantizar esto que está acá, ¿verdad? La fórmula de interacción. De hecho, si ustedes lo ven en sus notas, está como MC entre I, pero I entre C es S. Entonces voy a ponerlo de una vez como I entre S. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos, ya tenemos todos los datos, excepto el sigma admisible de compresión. Entonces, eso es lo que tenemos que averiguar. Profe, es por el mismo método de ASB. Sí, aunque podría hacerse exactamente igual con el método de RFD. Ok. Entonces, ¿cómo calculamos el sigma admisible de compresión? ¿Qué tenemos que hacer? Y revisando, digamos, si quieren, lo podemos ver de lo que hicimos antes, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para encontrar ese esfuerzo admisible? Verificar que los del T sea menor a 200. Sí, correcto. Vamos a verificar que el límite de test es menor, perdón, que la razón de test es menor que 200. Eso aquí se va a cumplir de fijo porque el problema más bien nos está pidiendo calcularlo con la interacción. Entonces, sería absurdo que nos den las propiedades, ¿verdad? Estas y que no cumpla, pero lo voy a hacer de todas maneras, ¿verdad? Entonces, LE entre R, ¿cuál R? ¿RX o RY? ¿Qué creen ustedes? RX tal vez. Ajá, ¿y por qué? Porque, bueno, en el eje X es el eje fuerte. Ajá, y entonces, todo lo que está diciendo es correcto. ¿Pero por qué? Es que vea que la fuerza, esa P, está siendo aplicada en el eje X, en el eje fuerte. Esa fuerza P está siendo aplicada en el eje X. Aquí me lo están dando de esa manera, no es un problema. ¿Ok? Entonces, LE entre RX es 4500, si quieren hacerlo con milímetros. 4500 entre 132. Este problema no lo traigo calculado de previo, entonces yo lo voy a ir haciendo acá. 4500 entre 132, esos son 34.09 y esto es menor que 200, entonces está ok. Ahora, ¿qué sigue ahora? ¿Mm? El test de fluencia. Sí, exacto, el límite que yo voy a usar para saber si es una columna que está fallando elásticamente o inelásticamente. Ese es C sub C.
Entonces, C sub C es la raíz cuadrada de 2pi al cuadrado por E entre sigma Y. Entonces, esto es raíz cuadrada de 2pi por L son, ¿cuánto era? 200 gigapascales, 200 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado y 250 por 10 a la 6 newtons por metro cuadrado. Ok, entonces eso sería, voy a hacerlo acá. 250 por 10 a la 6. Es cuadrada de 2 por pi al cuadrado por este entre este. Esos son 125. 166. Y entonces L entre R es menor que S sub C. Entonces, como el L entre R es menor que C sub C, eso es una columna intermedia otra vez. Entonces, el factor de seguridad columna intermedia. Entonces, el factor de seguridad es 5 tercios más 3 L entre R entre 8 C sub C más menos, mentira, menos L entre R cubo entre 8C sub C al cubo. Ya les digo cuánto es. 4.500 milímetros. R, ¿cuánto era el R? 132 milímetros. Estos son 4.500. Entre R son 34.09. El C sub C, vamos a ver, 200 por 10 a la 9. Y estos son 250 por 10 a la 6. Una columna intermedia. El factor de seguridad a mí me está dando 1.77. Ahí lo pueden verificar ustedes. Y ahora vamos a calcular el esfuerzo admisible de compresión como 1 menos L entre R al cuadrado, creo que era, a ver, ¿cómo está acá? Entre 2C sub C al cuadrado. 2C sub C al cuadrado, sigma Y entre Fs. Disculpen que ustedes no están viendo lo que estoy haciendo aquí con la hoja de cálculo. Eso es lo que suena. Entonces, el esfuerzo invisible, esto está en pascales. Voy a buscarlo en notación científica, un número grande ahí. 1.39
por 10 a la 8 pascales. O sea, 139 megapascales. Ese es el esfuerzo admisible. Entonces, ya yo tengo el esfuerzo admisible en compresión y puedo irme a la fórmula de interacción que tenemos ahí para despejar de ahí, ¿verdad? Entonces sería P entre el área, que el área era 9420 entre 139 por 10 a la 6, más el momento es 0.2 por P, ¿verdad? Entre el módulo elástico de sección, 1050 por 10 a la 3, bueno, ahí está. Esto está en milímetros al cuadrado, entonces hay que tener un poco de cuidado. Es P entre 9420. Pero eso está en milímetros al cuadrado. Entonces, Una pregunta, ahí ese admisible es 139, 136, es que a mí me dio 136. bueno, yo lo estoy haciendo con una hoja de cálculo y está con todos los decimales, entonces no sé si será por eso. Ah, ok. Sí, usted le da 136, está suficientemente parecido, yo creo. Sí, 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 ahorita lo reviso bien. Gracias. No, gracias a usted por ayudarme a verificar. ¿El área cuánto era? Era 4000, 9420 milímetros al cuadrado. Ok, entonces, esa área, 9420 milímetros al cuadrado. Yo siempre hago la conversión de esta manera, ¿verdad? Un milímetro, pero 1000 milímetros es un metro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero pasar de eso a milímetros cuadrados, tengo que elevar esto al cuadrado. Ok, eso entre el esfuerzo admisible que acabo de encontrar. 1.39 por 10 a la 8 newtons por metro al cuadrado. Y luego tengo el momento que es 0.20 P entre el módulo de sección elástico y el módulo de sección elástico son 1050 por 10 a la 3 milímetros al cubo. 1050 por 10 a la 3 milímetros al cubo, igual un metro, son 1000 milímetros al cubo. Y eso entre el esfuerzo admisible de flexión que nos están diciendo acá que es 250 megapascales. 250 por 10 a la 6 newtons por metro al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces hay que hacer este cálculo. Vamos a hacerlo acá. Entonces esto entre 1000 al cuadrado, esto sería metros cuadrados. Y el módulo de sección, ustedes no están viendo esto. El módulo de sección es 1050 por 10 a la 3. Están milímetros al cubo. Están metros al cubo. Entonces el primer término sería P por esto entre 1.39 por 10 a la 8.
6.78 por 10 a la menos 11. Aquí ese número no me gusta, creo que está malo. Vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo mal acá? Bueno, puede ser. Voy a seguir. Y el otro sería 0.2 por, o más bien entre el módulo de acción elástico y eso entre 250 por 10 a la 6. El otro me da 7.62 por 10 a la menos 7. Y eso es igual a 1. Entonces esto más este. Un poco desordenado de esto. Prácticamente este no contribuye. Y al dividir esto entre 1, me da 1.31 por 10 a la 6 newtons. No, esto está, aquí hay algo raro. Voy a ver qué es lo que está pasando acá. Profe, a mí el primer término me queda 7.64 por 10 a la menos 5p. Bueno, voy a verlo yo. Voy a hacerlo por aparte. A mí se me descompuso la calculadora hace un tiempo. Y entonces he tenido que acostumbrarme a usar el Excel y a veces pasa esto. 1.39 por 10 a la 8. Es por 10 a la 6, ¿no? Ah, eso es, ¿verdad? Sí, creo que ahí es donde está el error. No, es 10 a la 8. Ah, ok, ok, perdón. Es 10 a la 8. Voy a hacerlo acá. Un segundito. 1 entre 1420 entre al cuadrado entre 1.39 a la 8. 7.63. Sí, ¿verdad? Me dio lo que le dio a usted. Yo no sé qué dice ahí en Excel. 7.63 o 64 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 7.64 por 10 a la menos 7 más, dan casi igual, ¿verdad? Curioso. Sí, de hecho, este segundo sí, sí da igual, profe. 7.62 por 10 a la menos 7 da 1.36. 33 por 10 a la menos 6 es igual a 1. Entonces P son 73.000, no, 735 kilonewtons. Pero igual. Profe, yo es que lo metí, digamos, directamente en la ecuación grande, digamos, puse la variable en la calculadora ¿Cuánto y le dio? me dio 655.469 newtons.
655 kilonewtons. Sí, a mí Sí, también. A mí también me dio eso, profe. Bueno, yo les voy a creer. De todas maneras, esto yo lo quiero revisar porque no me suena, pero este es el procedimiento, ¿ok? Este procedimiento que hay que seguir para calcular la capacidad cuando yo tengo esa carga excéntrica aquí, ¿de acuerdo? Claro que será lo que me está fallando acá, ¿no? Yo creo que está bien, pero yo lo voy a revisar y si me encuentro algún error, entonces se los paso corregido, ¿de acuerdo? Me interesa saber si tienen alguna duda del procedimiento. Si hay algún error, es de carpintería. No quiero gastar más tiempo en esto porque quiero hacer otro. pero perdón, una duda pequeña nada más. Ujú, A nosotros nos dan el sigma de fluencia en el enunciado, ujú. el 250 megapascales, porque es que sabemos que ese es el sigma admisible de flexión y digamos, sabemos que tenemos control sobre el de compresión. Porque ese es el esfuerzo de fluencia precisamente y uno cuando hace el diseño por resistencia en una liga, ¿verdad? No tiene la distribución de esfuerzos así y uno sabe que se presenta la falla cuando yo llego aquí a sigma y. Aquí se produce la falla por fricción. Entonces el sigma admisible de fluencia es igual a el sigma y. Puede ser que estoy omitiendo el factor de seguridad y por eso no me está dando lo que yo pensaba que tenía que dar. El factor de seguridad. Bueno, y es que el problema no lo está, no está provisto, pero falta el factor de seguridad para la flexión. Eso es lo que falta ahí. Pero bueno, para contestar su pregunta, no sé si le quedó claro lo que le mencioné, ¿verdad? Uno por flexión desea que no se exceda ese límite de fluencia por un factor de seguridad, ¿cierto? Sí, solo, bueno, me quedó una duda con esto que dijo al final. Entonces, sí, sí sería así, que el sigma ya es igual al sigma admisible de flexión, o habría que Ajá. aplicarle ese factor de seguridad. El factor de seguridad que no está dado en el problema que tengo, en el enunciado que yo traía aquí para ustedes. Entonces, por eso es que no me está dando lo que yo pensaba que tenía que dar. Pero sí se ocupa ese F, ese sigma y entre un factor de seguridad. Ese factor de seguridad usualmente era como 1.5, ¿verdad? Para flexión. Entonces, tal vez si nosotros dividimos este 762 entre 1.5, tal vez lo multiplicamos por 1.5 este, para cumplir con este valor de esfuerzo admisible, seguro sí se va a reducir al valor que yo pensaba que tenía que dar. Ok, está bien, profe, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? Aquí falta, ¿verdad? Este es el esfuerzo admisible. Entonces aquí hay que dividirlo entre el factor de seguridad de flexión, ¿verdad? Entonces, ese factor de seguridad me va a multiplicar este 762 por algún valor. Y entonces, con esa multiplicación, se me va a reducir esa carga admisible. ¿De acuerdo? Yo lo voy a revisar y se los paso ya en limpio. ¿Alguna pregunta? Buscar el factor de seguridad en el método ASD.
Me parece que por lo general les daban 1.5, ¿verdad? Eso está en el capítulo 13. Me equivoco. Si se hace con ese factor de seguridad de 1.5 a 524,5 kilonewtons. Ok. Bueno, yo lo voy a buscar bien. No quiero gastar más tiempo en esto. Gracias, compañero. De todas maneras. Ok, voy a mostrarles ahora a continuación otro ejemplo que también se los voy a compartir, pero para hacerlo un poco más rápido, yo lo que voy a hacer es irlo proyectando ya resuelto. ¿Está bien? Este ejemplo lo desarrolló la profesora Andrea. Entonces ya se los voy a compartir un momentito. Está hecho en MATLAB. Bueno, voy a aprovechar también para mostrarles y compartirles el resumen que ella hizo, que también está bastante útil, creo. Ok, ahí está. Entonces, es un ejemplo donde yo tengo esta viga de sección I, es una 250 por 80, y le estoy añadiendo unas platinas, y quiero analizar las dos situaciones, ¿verdad? Una situación en la cual yo le agrego las platinas en los patines, en las alas de la viga, y otra situación en la cual pongo esas platinas verticales. Entonces, aquí se va a analizar, se va a calcular cuál es la capacidad admisible con el método ASD y cuál es la capacidad última con el método LRFD. Entonces, estas son las propiedades del material: 203 megapascales de no necesidad, 320 megapascales de esfuerzo de referencia, la longitud efectiva es de 9 metros. Entonces vean que ahora lo que hace este problema diferente de los anteriores es que vamos a considerar el método ASD y el LRFD. ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que habría que hacer sería que ustedes revisen en las tablas, es un poco más grande, revisen en las tablas que ustedes tienen, ¿verdad?, del curso, cuáles son las propiedades en cada dirección. Aquí está en el eje fuerte, son 1.26 por 10 a la 6 minutos a la 4, y en el eje débil 46 por 10 a la 6. Y ahora, como tenemos dos situaciones diferentes, tenemos que considerar qué pasa cuando yo añado estas placas acá. Está acá, acá o acá y acá. Entonces, en la primera situación, ¿verdad? Vean que esto es el caso A. O sea, añadiendo las placas acá. Entonces, yo tengo que calcular el momento de inercia de la sección ya compuesta. Y para eso ocupo la suma de los momentos de inercia de cada parte más el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Entonces voy a escribir aquí. Yo tengo la sección acá. Que mide 255 milímetros en total. Y ahora estoy añadiendo unas placas. Acá. Y esas placas miden 10 milímetros de espesor. Entonces, para aplicar el teorema de los ejes paralelos, yo voy a decir que
El momento de inercia total es la sumatoria. Qué feo me quedó esto. La sumatoria de todas las I, ¿verdad? De cada elemento individualmente más la sumatoria de cada área por la distancia de el centroide de cada área menos el centroide total al cuadrado. Y eso es lo que está acá. ¿Cierto? Entonces tengo momento de inercia de la sección original, es ese IX1, 126 por 10 a la 6, más dos veces la inercia de cada platina. Eso lo diga ahí. Esto es platina, platina. Y esto es el área. Y esto es Y, menos Y al cuadrado. Entonces la sección total, o el momento de inercia total, es 215 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Eso es en la dirección fuerte. Eso es eje fuerte. Pero en el eje débil tiene mucho menos momento de inercia. Entonces tiene mucho menos momento de inercia, va a tener menos radio de giro y entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Me preguntas? Ok. Entonces ahora vamos a hacerlo con el diseño de SD. Calculamos el radio de giro. Calculamos con ese radio de giro la razón desde el test. LE entre R. Este 132 que está acá. Y vamos a comparar con el C sub C. El límite para el cual se da la diferencia entre columna larga y columna intermedia. Vean que en este caso es una columna larga. Porque el LE entre R es mayor que 111. Entonces, para columnas largas yo tengo que usar la otra fórmula, esta. No la fórmula aquella de calcular un factor de seguridad y de calcular el admisible, etcétera. Sino que utilizamos esta que se parece mucho a la ecuación de Euler, solo que con un factor de seguridad de 1.92. Y el admisible nos da este 58.7. Y la fuerza admisible, y quiero hacer énfasis aquí, fuerza admisible. Y téngalo presente porque ahorita vamos a hablar de fuerza última, no es lo mismo. Entonces, fuerza admisible son 898 kilómetros. Hasta aquí todo bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿O no? Profe, porque es que en este caso entonces rige la inercia, digamos, del eje débil. Porque esta es la que va a causar que se resista una menor carga. Si usted tiene una sección transversal, lo que usted puede resistir es lo que resista la condición más desfavorable. ¿Cierto? Ok, ok. Ajá. Ok, esto es con ASD. Ahora vamos con el RFD. En el RFD, recuerden que este lambda sub C es análogo con este C sub C. No es lo mismo, pero cumplen la misma función de dividirme la columna y decir si es larga o si es intermedia. Entonces, yo calculo esto con estos parámetros. Me da 1.687 y es mayor que 1.5 y vuelve a dar que es una columna larga. Entonces tengo columna larga acá y columna larga acá, que son consistentes en ese sentido. Luego, la fórmula para calcular el crítico es más sencillo.
Esta era la fórmula que ustedes tienen en las notas y me da un esfuerzo crítico de 98,67. La carga última es el esfuerzo crítico por Ese, un factor de reducción. Ajá. ese sigma ya lo da. Sigma Y son, este que está acá, 320. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces, la fuerza última es un factor de reducción por el esfuerzo crítico por el área. Entonces, vean esto. Yo tengo aquí un esfuerzo admisible por área. Y esto es un factor de conversión, nada más. Y esa es la 13 para convertir a kilómetros. Y este también. Entonces, la diferencia entre esta admisible y este último son este punto 85, que es un factor de reducción, ¿verdad? Recuerden que yo les mencionaba que PU es phi por P, o phi por el esfuerzo crítico por área. Y aquí P admisible es sigma admisible por área. En realidad, ese phi por sigma crítico por área es phi por una carga nominal. Entonces ustedes me van a decir, pero bueno, ¿cuál uso? ¿ASD o el RFD? Y yo lo que les decía anteriormente es que cualquiera de las dos que ustedes usen está bien. Y les va a dar una respuesta consistente. ¿Por qué? Porque ustedes no van a mayorar esta P admisible que tiene, pareciera que una fuerza menor, pero sí tienen que mayorar estas. Entonces al final del día van a obtener resultados muy parecidos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tener solo carga permanente, ahí yo voy a decir que la carga permanente, el PSP, por esfuerzos admisibles, es de una vez ese 898 kilómetros. Pero por el RFD, yo tengo que usar una combinación de carga y entonces yo digo 1.4 PCP es igual a PU. Entonces PCP sería ese 1283 entre 1.4, que ya digo cuánto da. Da 916. Y si ustedes ven, esa diferencia no es tanta, ¿verdad? Si consideramos el RFD como el valor real, la diferencia porcentual, vamos a ver cuánto da esto. Esto menos 898 entre 916 es un 2% de diferencia. Entonces, cualquiera de las dos que ustedes usan va a estar bien. ¿Sí me explico? Profe, yo la verdad me perdí un toquecito en esa parte. ¿Será que puedo volver a explicar esa parte? Claro que sí. Voy a borrar todo. Gracias. Voy a escribir esto de esta manera. Olvídense de ese 10 a la 3, que es un factor de conversión, ¿verdad? P admisible es sigma admisible por área. P último es un phi, que es ese 0.85 por sigma crítico por A. Estas son dos filosofías de diseño diferentes. Y el objetivo de las filosofías de diseño es, al final, tener
una sección transversal. O sea, todo lo que uno hace al final es para decidir algo. ¿Y en qué se materializa la decisión que uno toma? Bueno, en decir, bueno, la columna que yo voy a usar es esta. Esa es mi decisión. ¿Cómo hago yo para decidir cuál es la columna que tengo que usar en este caso? A través de la propiedad de geometría, que es el área. Entonces, la columna que tenga el área suficiente, esa es la que yo voy a usar. En este caso, el problema es un poco diferente, porque me están diciendo cuánto es lo más que yo puedo soportar. Cuánto es la carga que me produce ya el más grande, cuál es la carga más grande que yo puedo soportar sin que se me produzca una falla. Entonces yo puedo usar dos filosofías, la de la ASD y la de la RFD. Entre esas dos filosofías, la diferencia, si ustedes ven el lado derecho de la ecuación, la diferencia está en el factor de reducción, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Pero del lado izquierdo, no, ustedes no, tal vez el problema no les permite visualizar que la fuerza admisible es sin mayorar. Entonces, ASD es sin mayorar. Yo les hablaba la clase anterior que existen diferentes tipos de carga. Existen carga permanente, temporal, sísmica, etc. Entonces vamos a imaginarnos un escenario en el cual la única carga que está ahí es la carga permanente. Entonces, escenario. Solo hay carga permanente. Entonces, en ese escenario, la fuerza de carga permanente es P admisible. Y me está dando 898 kilómetros. Ahora vamos con el RFD. Se mayoran las cargas. Entonces, si solo hay carga permanente, hay una combinación en el código que dice que la carga última es 1.4 carga permanente. O tal vez más claro si pongo PSP. ¿Ok? Entonces, PSP 1.4 PSP es ese 1283 kilonewtons. Entonces, PSP, ¿cuánto puedo yo soportar de carga permanente? Es 900, ¿cuánto es lo que les dije? 916 kilonewtons. Entonces, la diferencia entre lo que yo puedo soportar de carga permanente con la filosofía ASD y con la filosofía LRFD es apenas de un 2%. Para este caso en particular, ¿verdad? Va a cambiar cuando ustedes quieran analizar otra situación, otro escenario. Pero la diferencia siempre es pequeña. No es una diferencia de 50% o no sé, 30 o algo alarmante como por el estilo. Lo que yo quiero transmitirles a ustedes y el día de mañana, cuando ustedes hayan pasado 10 años sin ver esta materia, es que el ASD produce diseños que son seguros y el RFD también. Hay ciertas ventajas de utilizar el RFD, pero ahorita no interesa. Lo importante es que ustedes sepan que esas dos filosofías producen diseños seguros. ¿Está bien? El LRFD entonces es como más conservadora, digamos. No, no necesariamente. No le podría asegurar
que es más conservador. En este caso pareciera ser más conservador. Pero es que aquí el escenario está muy simplificado y además yo estoy nada más considerando carga permanente. Yo podría decir, no, bueno, vamos a considerar también carga temporal. Y entonces, ¿cuánto es de carga temporal? O sea, la suma de carga temporal más carga permanente, en el caso de admisible me da 898. Pero ya para hacerlo, en el caso del RFD, como el factor de reducción es diferente para cada uno, yo podría decir, bueno, tengo tanto de carga permanente y a eso le añado cuánto de carga temporal. O sea, aquí está un poco simplificado. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que son parecidos. Dan resultados parecidos. Al final del día ustedes van a escoger la misma columna o columnas muy parecidas. El RFD lo que tiene de ventaja es que ustedes le dan una probabilidad de falla uniforme en la estructura. Si usted usa el RFD, toda la estructura tiene una probabilidad de falla uniforme. Si usted usa SD, la estructura no tiene probabilidad de falla uniforme. Entonces pareciera ser más racional usar el RFD. Pero eso no es un tema de este curso. Ustedes lo que tienen que saber es que existen los dos y que los dos dan resultados similares y que pueden usar los dos. Si ustedes me preguntan a mí cuál prefiero yo usar, yo escogería el RFD siempre. Estando disponible, escojo el RFD. Es lo más moderno. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me queda una duda. Digamos, ese punto 85 es de fórmula o Es de depende. fórmula. Ah, ok. Si usted se va a las notas, está ahí de fórmula. Para compresión es 0.85. Para otros efectos que ¿verdad? No aplican en en este tema porque no estamos viendo cortante, estamos viendo flexión, bueno, flexión sí, pero no estamos viendo, qué sé yo, funcionamiento o algún otro efecto. O para efectos sísmicos puede ser diferente el phi. Entonces, para compresión específicamente es 0.85. Esas son las notas. Bueno, voy a completar nada más el ejercicio porque apenas hemos visto el caso A. Ahora analizamos la situación en donde las placas están acá. Entonces, aquí lo que se hace es prácticamente lo mismo, solo que las propiedades geométricas son diferentes. Entonces, aquí vamos a poner las placas de esta manera y eso va a afectar en el cálculo del momento de inercia en las dos direcciones. Entonces, para este caso aquí no están aportando más que la inercia propia de cada una de las placas de manera vertical, pero para la inercia en Y sí están modificándola de manera significativa, pero sigue siendo menor que la inercia en X. Entonces, a partir de acá se hace exactamente lo mismo. Aquí se está obteniendo 1592 y 2207. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, yo voy a revisar con más calma el segundo ejemplo. Y se los voy a dar en PDF, como siempre lo hago. Ya he revisado con detalle. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir. Profe, este ejemplo lo va a subir. Nos acaba de enseñar. Claro, claro que sí. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, voy a dejar de grabar. Recording stopped. Y bueno, hoy se conectaron menos, pero pues nada más voy a poner la cámara para despedirme de ustedes, para ver, aunque todavía nos falta el final. Voy a grabar. Decirles que de nuevo, muchas gracias por, vamos a ver dónde está esto.
Listo. Decirles de nuevo que muchas gracias por su paciencia y por su atención durante todo el curso. Espero que les vaya muy bien, sinceramente se lo digo, en este curso y en los demás. Ya solo queda poquito y espero que puedan descansar el poco tiempo que hay para descansar, que realmente lo aprovechen para eso, porque hay un poco espacio entre los semestres en este año. Y decirles que sigan adelante. Yo sé que ha sido una circunstancia muy complicada estar estudiando así. Créanme que yo los considero. Sé que a veces, como les decía al principio, uno también tiene expectativas. Yo también tengo expectativas de cómo van a salir las cosas y a veces no salen como uno las planea. Por ejemplo, el ejemplo que les di ahora, ¿verdad? Que se me enredó ahí un poco. Pero así es, así pasa. Entonces, nada, muy buena suerte y nos vemos en el examen final para los que lo tienen que hacer. Y nada, de nuevo, muy buena suerte y tal vez nos vemos en algún curso en el futuro. Yo no sé cuál curso voy a dar yo el próximo semestre, parece que va a ser análisis estructural. Entonces, tal vez algunos de ustedes los voy a ver y las voy a ver. ¿De acuerdo? Bueno. Muchísimas gracias, profe. Profe, llamada que no toque el final para no. Ok.